Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Se te escucha Perfecto, perfecto. gracias. Buenos días, gracias por conectarse. Veo ahí varios nombres conocidos, caras conocidas. Qué rico encontrarnos siendo las 9:05 de la mañana en Santiago, en Chile. En Magallanes son las 10:05, en la Isla de Pascua son las 7:05. Lo digo porque tenemos conectados de todas partes de Chile y eso es fantástico. Algo bueno que nos dejó esta pandemia es esta instancia donde nos podemos conectar para hablar de un tema importante de esta manera, y llegar a todo el territorio con información que es útil para nuestra industria. Hoy día nos complace convocarlos para hablar del proyecto, o sea, no ya no proyecto, en la ley de 40 horas, y su impacto en el turismo. Eh, Quiero saludar especialmente a Fernando Arap, que es la persona que nos va a entregar hoy día esta exposición. Fernando es alguien que ya nos ha acompañado en charlas anteriores, nos ha estado ayudando a entender cuando esto era un proyecto todavía, cuál iba a ser la implicancia que iba a tener en nuestro sector, así que ya tiene una cierta cercanía con nuestra industria. Además, Fernando es abogado, profesor universitario, experto en derecho laboral, y además fue subsecretario del Trabajo en el gobierno anterior, así que es una persona que sabe mucho de esto, y no voy a tomarme mucho tiempo para dejar el tiempo para escuchar a Fernando, solamente un par de cosas más bien metódicas. Les quiero contar de que cuando ustedes se inscribieron había la opción de hacer preguntas, nosotros esas preguntas las recogimos, las conversamos con Fernando, viendo que estuvieran incorporadas de alguna manera en la presentación, y yo seleccioné las 5 preguntas más representativas para que se repetían más para poder repasarlas con Fernando al final de la presentación. Por lo tanto, lo que es pregunta ya está tomado, y también decir que está todo muteado, pues solamente para que podamos escuchar a Fernando y así poder concentrarnos en la presentación. Y si alguien tiene algún tema posterior que quiera conversar con Fernando, ya en su experticia, digamos, como experto en este tema, felices de compartirle el contacto y dejarlos conectados para que puedan seguir conversando con él. Así que sin más, dejo a Fernando Arap para que comience su charla. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Helen. Saludarlos a todos y a todas. Veo varias caras conocidas, efectivamente ya hemos estado en varias oportunidades juntos, así que nada, muy contento. Saludarlos a todos, especialmente a la gente de regiones. Yo soy de región, soy ovallino de la hermosa provincia del Limarí, así que si hay alguien también conectado desde mi querida zona de Ovalle y alrededores, ¿cierto? También mandarles saludos. Vamos a hacer una presentación, vamos a intentar, ustedes me conocen, que sea lo menos leguleya y lo más práctica posible, de manera que les sea útil y que quienes están haciendo un esfuerzo conectarse a las 9 de la mañana de este día jueves, ¿cierto? Puedan sacarle provecho a la presentación y a los contenidos. Yo voy a proyectar en la pantalla una PPT. Ustedes me van a decir si se ve o no se ve. Y la voy a proyectar en modo presentación. Ahí, ¿se ve bien? Se ve todavía, se ve, pero ahí sí, ahí se ve Ahí perfecto. sí, ya. Entonces, la idea es conversar hoy día sobre la ley de 40 horas. Lo decía Helen, ya no es proyecto de ley, ya es ley. Se promulgó y se publicó la ley 21.561, pero no obstante que es ley, todavía no entra en vigencia, y eso es súper importante que lo tengan claro. Ayer me tocó hacer un par de charlas sobre 40 horas, le comentaba a Helen ahí antes de conectarnos, y no eran pocas las personas que me decían, bueno, ¿cuándo empezamos? O sea, este mes, el próximo mes, a fin de año, ¿cuándo empiezan las 40 horas? No, las 40 horas falta bastante para que empiece. Yo les voy a contar los plazos. Eh, para que entremos a 40 horas faltan 5 años todavía, así que para ir morigerando la expectativa. Ya el próximo año la ley baja de 45 a 44 y por tanto la idea es que hoy día puedan entender en qué consiste esta ley. Esta ley es mucho más que la sola reducción de jornada. Para la industria del turismo tiene cambios bien importantes, y es importante que los puedan entender. Entonces, para empezar, ahí se ve la primera lámina. La ley de 40 horas, ¿cierto? Es un proyecto, fue en su momento un proyecto que
el gobierno impulsó muy fuerte. De hecho, me atrevería a decir que fue el proyecto más importante en materia laboral y prácticamente el único sobre el cual se metieron todas las fichas durante el año 2022 y que terminó efectivamente con la aprobación de la ley a comienzos de este año 2023, que es lo que busca reducir paulatina y progresivamente la jornada de trabajo, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el espíritu. Conciliación, trabajo, familia. Eso es lo que se busca. Antes de entrar al proyecto mismo, un par de antecedentes, solo 2 láminas que ustedes la han visto en el pasado, que ayudan también a entender esto. Se habla, ¿cierto?, de cómo estamos en Chile en materia de productividad. ¿Somos un país productivo o un país poco productivo? Lamentablemente somos un país hoy día poco productivo, tenemos que hacer esfuerzos mayores para mejorar la productividad. Ustedes pueden ver este ranking de la OCDE, que es del año 2021, es decir, un ranking reciente, y muestra que Chile está en el 5º lugar de los países menos productivos de la OCDE. Y ahí tenemos un desafío, ¿ya? Y lo digo porque a propósito de las leyes laborales que se vienen a futuro, creo que tenemos que centrarnos también en cómo mejoramos la productividad. Y esto no tiene que ver con trabajar más o menos horas de trabajo, ¿ya? Esto no dice relación con eso. Dice cómo somos más eficientes, cómo capacitamos mejor a nuestros trabajadores para ser un país más productivo. Y el segundo gráfico que les quiero mostrar es respecto de nuestra flexibilidad laboral. ¿Por qué lo digo? Porque esta ley de 40 horas incorpora elementos de flexibilidad, que los vamos a ver en algunos minutos. Para algunos es mucha flexibilidad, para otros es escasa flexibilidad la que se incorpora, ¿cierto? Hay visiones bien contrapuestas. Yo creo que es un avance lo que se incorpora en flexibilidad, pero siento que todavía estamos al debe, pero miremos el vaso medio lleno, y mirar el vaso medio lleno es decir, ok, se dio un paso adelante en esto, sigue faltando, pero creo que es positivo lo que se sumó al proyecto 40 horas en materia de flexibilidad. Somos el 5º país de la OCDE, también con mayor rigidez laboral. Vamos entonces a qué es lo que contiene la ley de 40 horas. La ley de 40 horas la vamos a dividir en estas 5 grandes temáticas. Primero, reducción de la jornada de trabajo, ¿ya? Es decir, cuáles son las normas en que se reduce la jornada de trabajo para los trabajadores en general, y vamos a revisar una lámina también, que es lo que más le importa a ustedes, qué es lo que pasa para los trabajadores de los sectores del turismo, hoteles, restaurantes, ¿cierto? Entre otros, clubes. Segundo, cuáles son las normas de flexibilidad que incorpora la ley de 40 horas, que incorpora 2 normas de flexibilidad. Tercero, cuáles son las normas sobre conciliación, trabajo y familia, incorpora 2 normas también de conciliación, trabajo y familia. Cuarto, ¿qué pasa con los trabajadores exceptuados de jornada de trabajo? Los llamados artículo 22, que es lo que yo les diría más ruido está causando. Acá hay una modificación bien importante que vamos a tener que ver cómo se interpreta, vamos a tener que ver qué dice el dictamen de la Dirección del Trabajo, pero acá se viene una modificación que no es menor y que me atrevería a decir que a las empresas les pega incluso más que la reducción de jornada. Vamos a ver en qué consiste. Y en quinto lugar, vamos a revisar las normas de gradualidad. Es decir, ¿cómo baja la jornada de trabajo? ¿Baja de un día para otro? ¿Baja de un año para otro? ¿Cuál es el cambio? Vamos al punto 1. Ustedes van a ir viendo en las láminas, van a ir viendo estos números que están acá en azulito, ¿cierto? Círculos azules, números blancos, los van a ir viendo en cada una de las láminas y para que vayan orientándose en qué parte de la presentación vamos. Entonces, número 1, reducción de la jornada de trabajo. ¿Qué hace la ley de 40 horas? Dice, vamos a reducir el máximo de la jornada semanal. ¿Por qué digo el máximo? Porque hoy día los trabajadores con la ley actual, ¿cierto? La ley no 40 horas. ¿Pueden trabajar menos de 45 horas? Por supuesto. Hoy día se pueden trabajar 44, 43, 42, 40, 38. Lo que la ley fija es un máximo. Hoy el máximo es 45. ¿Qué es lo que hace la ley de 40 horas? Es decir, cuando la ley ya esté en régimen, ese máximo ya no va a ser 45, sino que van a ser 40 horas. ¿Cómo se va a producir esta gradualidad? ¿Cómo se va a producir esta baja de la jornada de trabajo? Gradualmente en 5 años. Y la gradualidad es la que está puesta en pantalla. Al primer año, y el primer año es en abril del año 2024, es decir, en abril del próximo año, la jornada ordinaria va a bajar su máximo de 45 a 44 horas. Por lo tanto, ojo, atención, no es que la jornada baje al próximo año 40 horas, sino que el próximo año recién va a bajar de 45 a 44. Al tercer año de vigencia de la ley, es decir, en abril del año 2026, la jornada va a bajar de 44 a 42 horas.
Y al quinto año de vigencia de la ley, es decir, en abril del año 2028, la jornada va a bajar de 42 a 40 horas. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener una jornada máxima de 40 horas? Recién en abril del año 2028, es decir, en 5 años más. ¿Existe alguna excepción? Sí, que la empresa decida unilateralmente saltarse esta gradualidad y bajar de inmediato el próximo año 40 horas. Hay empresas que lo están haciendo, que están acordando con sus trabajadores bajar inmediatamente a 40 horas, pero tengan claro que la ley no los obliga, la ley da gradualidad y la gradualidad es para todos. Ayer alguien me preguntaba, oiga, me decía, ¿esta gradualidad es solo para las pymes o para las grandes empresas también? Es para todos. La ley no distingue. Esta gradualidad es para la gran, para la mediana, para la pequeña y para la microempresa. Todas tienen los mismos plazos de reducción de la jornada de trabajo. Por lo tanto, importante en primer lugar entender que esta reducción de jornada es progresiva en 5 años con los tramos de rebaja que ya les mencioné. En segundo lugar, importante también la jornada parcial. La jornada parcial no cambia, va a seguir siendo jornada parcial toda aquella jornada que no exceda de 30 horas semanales. Ya esto se mantiene y por tanto si hoy día hay trabajadores que trabajan menos de 30 horas, esos trabajadores van a seguir teniendo jornada parcial. ¿Por qué se los digo? Porque acuérdense que la regulación actual de la jornada parcial es aquella jornada que no excede de 2/3 de la jornada ordinaria. 2/3, y aquí vamos a ver cómo están para las matemáticas, 2/3 de 45, ¿cuánto es? Y yo sé que están muteados, no me van a responder, les respondo yo, 30. Pero 2/3 de 40 ya no es 30, es menos. No he hecho el cálculo, pero debe ser 27 horas y tanto. Y por lo tanto, uno podría haber dicho, chuta, la jornada de 29 horas, de 28 horas va a ser jornada ordinaria, va a dejar de ser jornada parcial. No, se modificó la ley y se mantiene 30. Por lo tanto, aquí no hay cambio. Todo aquel que trabaje más de 30 horas, jornada ordinaria. Los que trabajen menos de 30 horas, jornada parcial. ¿Ya? Esto en primer lugar. Sigamos. Jornadas excepcionales. Hay sectores que tienen jornadas excepcionales. No confundir la jornada excepcional con la jornada especial. El sector turismo tiene una jornada especial, no es excepcional. ¿Cuáles son las jornadas excepcionales? Las jornadas excepcionales son aquellas cuya autorización se solicita a la Dirección del Trabajo. Por ejemplo, la jornada 7x7, la jornada 10x10, la jornada 5x2, la jornada 4x3, que son comunes, por ejemplo, en sectores como la minería, como el sector construcción, algunos sectores industriales, piden estas jornadas especiales a la Dirección del Trabajo. ¿Qué es lo que dice la ley de 40 horas? Que las jornadas excepcionales van a poder mantener ciclos de 42 horas promedio, no de 40, de 42. ¿Por qué? Porque esto, en general, hoy día, esta norma fue hecha a imagen y semejanza del sector minero. Básicamente, el sector minero hoy día funciona con turnos promedios de 42 horas. Y me imagino que cuando se discutió la última instancia de discusión del proyecto, se dijo, miren, no le metamos mano a los turnos de la minería porque eso va a producir un problema mucho mayor. Los trabajadores de la minería estaban de acuerdo con mantener estos turnos y por lo tanto se mantiene cuando son jornadas excepcionales que se pueden tener jornadas promedio de 42 horas. Alguno me dirá que es injusto. ¿Por qué los trabajadores de la minería van a trabajar 42 o de la construcción o de otros sistemas de jornada excepcional para no centralizarlo solo en minería y no 40? Entonces la ley dijo, sí, estas personas van a tener horas o ciclos de trabajo mayores, pero los vamos a compensar. ¿Cómo se les va a compensar? La diferencia entre 40 y 42 horas se les va a otorgar como mayores días o más días de vacaciones al año. Por lo tanto, van a tener ciclos de trabajo de 42 horas promedio, no de 40 como el resto de los trabajadores, pero a cambio, esas 2 horas más que trabajen durante X cantidad de días se van a sumar como días adicionales de vacaciones. Esa es la compensación y la verdad es que al parecer quedaron todos contentos porque al menos yo no he escuchado reclamo ni de los empleadores ni de los trabajadores o sindicatos asociados a las jornadas excepcionales. Muy importante, las jornadas excepcionales que ya están aprobadas se mantienen vigentes durante todo el tiempo que dure esa vigencia. Las jornadas se otorgan generalmente por 3 años, se mantienen vigentes hasta que venza esa jornada. Estas normas, en todo caso, de las jornadas excepcionales entran en vigencia recién al 5.º año de aprobada la ley,
Vamos a ver al final un cuadro de gradualidad que les va a ayudar a entender y aclarar las dudas que puedan tener, pero entra en vigencia el 5º año de la ley, es decir, recién el año 2028. Esta norma de reducción, de las jornadas excepcionales, ¿cierto? De los 42 horas promedio. Sigamos. Esto les importa a ustedes mucho. Jornada especial para trabajadores de hoteles, restaurantes y clubes. Aquí súper importante, se elimina la jornada prolongada de 60 horas semanales de los trabajadores, ¿cierto?, de los restaurantes, hoteles, clubes, del artículo 27 del Código del Trabajo. Y por lo tanto es muy importante, se elimina la jornada prolongada del artículo 27, que ustedes a lo mejor utilizaban, algunas de las empresas que hoy día nos están escuchando, ¿cierto?, la utilizaban, pero se incluye a los hoteles y clubes que no estaban incluidos en el artículo 34 bis del Código del Trabajo, que permite interrumpir la jornada, ¿cierto?, que es lo que dice el párrafo segundo de la presentación que están viendo. Antes esta interrupción de la jornada era solo para los restaurantes, hoy día se va a permitir para los hoteles y para los clubes, es decir, los trabajadores del turismo, ¿cierto?, la jornada especial para trabajadores de hoteles, restaurantes y clubes, se elimina la jornada prolongada de 60 horas semanales, es decir, desde el artículo 27, y estos trabajadores se van a sujetar, como lo hice en la presentación, a la jornada de 40 horas, como cualquier otro trabajador, pero se les va a permitir su fraccionamiento conforme al artículo 34 bis del Código del Trabajo, si es que atienden directamente al público, por lo que podrán, ¿cierto?, pactar interrupciones de la jornada diaria entre media hora y hasta 4 horas al día. Ya esto es súper importante. Nosotros, yo recuerdo que tuvimos un webinar hace algunos meses atrás con la industria, con ustedes, con FEDETUR. Habían algunas empresas que utilizaban la jornada prolongada del 27, otras no lo usaban, y otras me recuerdo que ni siquiera sabían que existía. ¿Ya? Pero aquellos que la usaban, ojo, porque van a tener que modificarla. ¿Ya? Esta norma entra en vigencia también a partir del próximo año. Sigamos. Normas de flexibilidad. Vimos las normas de reducción de la jornada ordinaria de 45 a 40, progresiva en 5 años. Dijimos que la jornada parcial se mantiene, las jornadas excepcionales van a permitir ciclos promedios de 42 horas y la jornada especial para hoteles, restaurantes y clubes se elimina la jornada prolongada, pero se les permite a los hoteles y clubes utilizar la norma que ya tenían los restaurantes, que es la interrupción, ¿cierto?, dentro de la jornada, interrupción que puede ir desde media hora a 4 horas. Eso como resumen del capítulo 1, que espero que les haya quedado claro. Capítulo 2, flexibilidad. ¿Cuáles son las normas de flexibilidad que incorpora la ley de 40 horas? Primero, la jornada mensual. Creo que esto es importante, a mí me gusta. Voy a pasar un aviso aquí. Estas normas de flexibilidad estaban en el proyecto del año 2019, que me tocó en ese momento como subsecretario presentar. De hecho, los 4 temas de flexibilidad que tiene la ley de 40 horas son tomados del proyecto de armonización laboral del año 2019, así que creo que es positivo que se haya valorado lo que estaba en ese proyecto y que hoy día sea ley. Y una de las cosas que tenía ese proyecto en ese momento y que se incorporaron a la ley de 40 horas es la jornada mensual. ¿Qué es la jornada mensual? Que yo dentro del mes tengo que tener una jornada promedio de 40 horas. ¿Qué es una jornada promedio? Que si yo pacto 1 a 1 con mis trabajadores, voy a poder, por ejemplo, trabajar 2 semanas 45 horas. Y vamos a ver aquí cómo están para las matemáticas, este ejercicio es más simple. Si yo trabajo 45 horas, 2 semanas, ¿cuánto voy a tener que trabajar las otras 2 semanas para que me dé 40 horas promedio? 35. Por lo tanto, si yo trabajo 2 semanas 45, las otras 2 semanas del mes voy a trabajar 35 horas, el promedio me da 40. ¿Ya? Esto a algunas industrias les va a servir, a algunos sectores, porque hay semanas más intensas que otras, y ustedes en el turismo, me imagino que esto puede ser una ayuda dentro del mes. No es lo mismo, a lo mejor voy a decir una tontera, las últimas 2 semanas de diciembre que las primeras 2 semanas de diciembre, dependiendo el sector, ¿cierto? O marzo o las vacaciones de invierno. No son lo mismo las 2 semanas de vacaciones de invierno, donde a lo mejor necesitan trabajar más horas, que las otras 2 semanas del mes de julio, donde no hay vacaciones de invierno y a lo mejor baja la carga de público. Por lo tanto, por ejemplo, en el sector turismo, las 2 semanas de vacaciones de invierno van a poder pactar mayor cantidad de horas y las van a compensar con las otras 2 semanas. Importante, si este pacto se hace con el sindicato, no con los trabajadores individualmente,
sino que con el sindicato podemos llegar a jornadas de 52 horas a la semana. Es decir, en el ejemplo que les dije, mes de julio, vacaciones de invierno, las 2 primeras semanas, creo que este año las 2 primeras semanas de julio son vacaciones de invierno y las otras 2 no, ¿cierto? Y por tanto, podríamos pactar con el sindicato que las 2 primeras semanas de julio se trabaje 52 horas. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor afluencia de público, visitantes, turistas, etc. Si trabajo las 2 primeras semanas de julio 52 horas, ¿cuánto voy a tener que trabajar las otras 2 semanas del mes? 28 horas. ¿Por qué? Porque el promedio me tiene que dar 40 horas. Y por lo tanto, es súper importante que esto lo sepan. Creo que esta jornada promedio mensual para el turismo puede ser muy útil, a diferencia de otros sectores que a lo mejor la van a usar menos, pero yo creo que en el sector turismo se va a usar, ¿ya? Y por lo tanto, es importante que entiendan esta norma de flexibilidad. Segunda norma de flexibilidad, jornada 4x3. ¿Qué es la jornada 4x3? Trabajar 4 días y descansar 3. El ejemplo típico, trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. Pero no es solo de lunes a jueves, yo podría pactar una jornada 4x3 de martes a viernes y trabajar y descansar sábado, domingo, lunes, o una jornada 4x3 de miércoles a sábado y descansar domingo, lunes, martes. Da lo mismo. 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Esta jornada 4x3, si trabajo 4 días y tengo jornada de 40 horas, ¿cuánto va a ser la jornada efectiva de trabajo al día? 10 horas. 10 horas más colación. Recuerden que el tiempo de colación no es imputable a la colación no es jornada. Y por lo tanto es súper importante que entiendan y que se recuerden de aquello. Relevante, ¿cuándo entra en vigencia la jornada 4x3? Yo creo que esto fue parte de la letra chica de la ley de 40 horas. Personalmente creo que se le dio una gradualidad muy larga. La jornada 4x3 entra en vigencia recién al 5º año de aprobada la ley, es decir, el año 2028. ¿Puedo hacer que la jornada 4x3 entre en vigencia antes? Sí. La única posibilidad es que la empresa decida unilateralmente asumir las 40 horas desde el primer año y no desde el 5º año. Por lo tanto, si la empresa con sus trabajadores decide mantener la gradualidad que la ley da, es decir, bajar 45, 44, 42, 40, solo va a poder acceder a la jornada 4x3 al 5º año, es decir, el año 2028, lo que personalmente me parece que es excesivo. Si la empresa decide bajar a 40 horas a partir del año 1, va a poder aplicar la jornada 4x3 desde el año 1. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente, porque yo sé que se han generado expectativas. El otro día habían un par de matinales hablando de lo felices que iban a ser los trabajadores trabajando 4x3, y varios daban ejemplos, y varios se proyectaban empezar a trabajar 4x3 casi que este año o el próximo. Decirles que esa expectativa puede ser una ilusión solamente, porque en estricto rigor la jornada 4x3 entra en vigencia en 5 años más, salvo, como ya les dije, que la empresa decía bajar a 40 horas desde el año 1, cosa que me imagino que no todas las empresas van a hacer. Tema 2. Esto es importante. Las empresas que estén en el artículo 38, número 2, es decir, que por la continuidad de sus procesos, puedan trabajar domingos y festivos, y aquí me imagino, por ejemplo, que los hoteles pueden estar en esta norma, en el 38, número 2, porque por la continuidad, ¿cierto? Yo no le puedo decir al pasajero que los sábados y domingos, o el domingo y festivo, el pasajero se vaya al hotel porque es festivo, ¿cierto? Estas empresas que tienen 38 número 2 van a poder también tener ciclos laborales de 42 horas promedio, ¿ya? Esto es súper importante, porque los miembros que nos estén escuchando hoy día de los hoteles, que sepan que ellos califican dentro del 38 número 2, van a poder tener promedios de 42 horas, no la jornada 40, sino que jornada de 42 horas, y van a tener que compensar a sus trabajadores, tal como hablábamos hace rato, de las jornadas excepcionales, que el exceso entre 40 y 42 van a tener que otorgarlo como más días de vacaciones al año. Por lo tanto, importante para los hoteles, no necesariamente van a pasar a tener jornada de 40 horas, podrían pasar a tener jornada de 42 horas semanales, si es que califican dentro de la hipótesis del artículo 38, número 2 del Código del Trabajo, ¿ya? Así que este es un tips bien importante. Y el párrafo segundo, ustedes lo tienen en pantalla, dice, lo voy a leer un poquito más textual, dice: respecto a los trabajadores de casinos, hoteles, pubs, discotecas, restaurantes, clubes, bares y operadores de turismo, exceptuado del descanso dominical,
Actualmente se permite acordar que la obligación de otorgar 2 domingos al mes se cumpla distribuyendo la jornada de tal forma que el trabajador cuente con a lo menos 29 domingos al año o con 15 domingos en 6 meses, sin que pueda prestar servicios por más de 3 domingos consecutivos. La ley de 40 horas modifica lo anterior y permite que, tratándose del pacto anual, las partes puedan acordar que una vez al año 8 domingos puedan ser considerados en forma consecutiva o en 3 oportunidades discontinuas al año 4 domingos sean consecutivos. Esto es súper importante porque va a permitir para el sector turismo que en los periodos, ¿cierto? Por ejemplo, el verano o por ejemplo las vacaciones de invierno, pero estoy pensando en el verano donde hay más semanas consecutivas, se puedan trabajar más domingos consecutivos que los que se trabajan actualmente. Y esto creo que también es positivo para el sector turismo y es una especie también de compensarlos, me imagino, que ese fue el espíritu, una forma de compensarlos por la reducción de jornada. Así que tómenle fotografía a esta lámina, presten atención, anótenlo, porque creo que es importante estos cambios de flexibilidad para el sector turismo. Ahora sí pasamos al tema 3. Y yo voy a tomar un poquito de café, me van a perdonar, pero la garganta ya sufre. Conciliación trabajo y familia. Hay 2 normas de conciliación trabajo y familia que son súper importantes. Una, se establece una banda horaria. Esto es que los padres o madres de hijos menores de 12 años van a poder tener una banda horaria. Ojo con esto, aquí esta norma tiene varias letras chicas, que a mí no me gusta, pero es lo que hay y es lo que tenemos que aplicar. Primero dice que este derecho es del padre y madre, pero que lo pueden usar solo uno de ellos a elección de la madre. Es decir, si papá y mamá trabajan, solo uno de ellos va a poder tener la banda horaria y ¿quién de los dos la va a tener? Lo elige la mamá, ya no el papá. Así que la madre, aquí las mujeres mandan para elegir este derecho. Solo cuando tengan hijos menores de 12 años, ¿ya? Segundo lugar. Tercero, ¿en qué consiste? Es una banda de 2 horas. Es decir, el trabajador va a pactar con el empleador una banda horaria, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana. El trabajador elige a qué hora entra y dependiendo del horario de ingreso se determina el horario de salida. Es decir, si el trabajador llega a las 8 de la mañana, por ejemplo, va a salir a las 5 de la tarde. Pero si llega a las 9 de la mañana, va a salir a las 6 de la tarde, y si llego a las 10 de la mañana, voy a salir a las 7 de la tarde. Es decir, dependiendo la hora que llego, es la hora que salgo. Pero dentro de un margen de una banda horaria de 2 horas. Ustedes me dirán, a mí no me sirve, porque yo atiendo público. Y por tanto yo no puedo, si estoy en el front, ¿cierto?, de un hotel, decirle a los trabajadores que atienden en la recepción que tengan la banda de 8 a 10, porque resulta que si todos llegan a las 10, ¿qué hago con los pasajeros que llegan entre 8 y 9? Obviamente, esas empresas que tienen atención a público o que trabajan por sistema de turnos no van a estar obligados a otorgar la banda horaria. Ya la banda horaria obviamente no se puede utilizar ahí y lo dice expresamente la ley. Por lo tanto, la banda horaria la van a poder utilizar otros trabajadores, más bien en labores administrativas, en que, entre comillas, da lo mismo si llegan a las 8 o a las 9, y que el horario de ingreso va a determinar su horario de salida. ¿Ya? Entonces, súper importante esto de la banda horaria, es un derecho de los trabajadores, pero tiene estas limitaciones que si hay empresas que atiendan directamente a público, tengan atención a cliente o tengan sistema de turno, esa empresa va a poder negarse a la banda horaria porque obviamente yo no le puedo decir a mis pasajeros, saben que espérese una horita o espérese no sé hasta qué hora, dentro de la banda 2 horas porque los trabajadores no han llegado, porque están en su banda horaria, ¿cierto? Claramente no funciona así el negocio. ¿Ya? Y la segunda norma de conciliación trabajo y familia es la posibilidad de compensar horas extras con vacaciones, con feriados. ¿Qué dice la ley? Hoy día, con la ley actual, las horas extras se pagan. ¿Ya? Por lo tanto, si un trabajador trabaja horas extras, se le debe pagar. ¿Cómo se le paga? Con un recargo del 50% de la hora ordinaria. Es decir, si la hora ordinaria vale 10, la hora extraordinaria vale 15. ¿Qué es lo que dice la ley de 40 horas? El trabajador va a poder pactar con su empleador que esa hora extraordinaria o se paga con el recargo legal establecido o se compensa, se cambia por días adicionales de feriado al año. ¿Ya? Si se cambia por días adicionales de feriado, esto no es que se acumule a las vacaciones anuales, sino que estos días de feriado se deben tomar sí o sí dentro de los 6 meses siguientes al periodo en que se originaron. Por lo tanto, si se originaron en los meses de enero y febrero,
esta mayor hora extraordinaria, yo tengo 6 meses desde enero y febrero, no sé, junio, julio, para tomarme estos días adicionales de feriado. Si no me los tomo, tienen que pagarse con el recargo legal que establece la ley, ¿ya? El trabajador además debe dar un aviso con 48 horas de anticipación al empleador, obviamente si va a hacer uso de este beneficio de la forma que ya les expliqué, ¿ya? Por tanto, estas dos normas, banda horaria y compensación de horas extras con feriado, son súper importantes, creo que son un aporte, creo que la banda horaria queda corta, me hubiera gustado mayor flexibilidad, yo era de la idea en el proyecto original de 2019 que la banda horaria fuera para todos los trabajadores, independiente que fueran padres o no, independiente que tuvieran hijos menores o no de 12 años, en la medida obviamente que pudieran tomarse la banda horaria. Si son sistemas de turno o de atención a público, evidentemente que estoy de acuerdo en que no se puede, ¿ya? Por lo tanto, eso respecto a conciliación de trabajo y familia. Sigamos avanzando. Punto 4. Modificación del artículo 22. ¿Ya? Aquí se viene complejo el tema, y se viene complejo porque yo creo que la ley no fue clara. Yo creo que aquí se quiso negociar una cosa y para dejar contento a todos quienes negociaron, se pactó algo bastante ecléctico en términos de redacción, que es difícil interpretarlo. Tiene que salir un dictamen de la Dirección del Trabajo seguramente que interprete esto, pero vamos a tener que ver qué restricciones aplica la Dirección del Trabajo interpretando la norma, ¿ya? Obviamente la Dirección del Trabajo no puede crear leyes, no puede enmendar la ley o crear normas, pero sí puede interpretarla. ¿Qué es lo que dice la ley? Que hoy día, con la ley de 40 horas, se van a restringir la hipótesis del artículo 22. Ustedes se acordarán, si ustedes ven el artículo 22 hoy día, dice están exceptuados de jornada, por lo tanto no tienen horario, no marcan registro de asistencia, los que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los que tienen teletrabajo, los que trabajen fuera del lugar del establecimiento, los que trabajen como agentes de venta, comisionistas, vendedores, y da un sinnúmero de hipótesis de personas que no tienen horario. Todas esas hipótesis desaparecen con la ley de 40 horas y solo van a quedar exceptuados de jornada los gerentes, los administradores, los apoderados con facultad de administración y la frase clave, las personas sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué entendemos por trabajadores sin supervisión inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas? Y ahí es donde está lo difícil. Personalmente, creo que va a haber que hacer análisis caso a caso, cargo a cargo, para ver cuál es el nivel de autonomía que tiene ese trabajador. Si es un trabajador de venta, un trabajador, ayer me consultaban de un sector, ¿cierto?, farmacéutico, donde los trabajadores están en terreno, ¿cierto? Les dan al comienzo de la semana un listado de clientes, le dicen, mire, este es el listado de clientes, usted tiene que visitarlos durante la semana. Yo creo personalmente que esos trabajadores, si ellos determinan día a día en qué horario visitan a los clientes, a qué clientes visitan hoy día y a qué clientes visitan mañana, y nos están reportando en minuto a minuto a su jefatura en qué están o dónde están, claramente a mi juicio esas personas pueden seguir exceptuadas del artículo 22, ¿ya? O sea, pueden seguir sin horario. Ahora bien, si esas personas les fijan un horario, les dicen de 8 a 9 usted tiene que ir allá, de 9 a 10 usted tiene que ir allá, de 11 a 12 usted tiene que ir allá, y cada vez que vaya usted me tiene que estar mandando un WhatsApp o un mail informándole cómo le fue, ahí es distinto, ahí evidentemente esas personas pueden pasar a estar sujetas a jornada de trabajo, ejecutarse que hoy día no lo estaban porque trabajaban fuera del lugar del establecimiento. Ya esta va a ser esta materia va a ser motivo, creo que, de harto conflicto, de harta discusión. Tenemos que esperar el dictamen y, en caso de duda, ¿quién va a resolver? La Inspección del Trabajo. La ley de 40 horas le otorga competencia a la Inspección del Trabajo para resolver esta materia. ¿Es la Inspección del Trabajo la última instancia? No, se puede eventualmente reclamar ante los tribunales laborales en el evento que algunas partes, trabajador o empresa, no queden satisfechos con la resolución de la Dirección del Trabajo. Ya, así que este tema, noticia en desarrollo, sugiero como consejo a las empresas, a los trabajadores, empezar a verlo con tiempo, las empresas empezar a levantar cuáles son los perfiles de cargo, analizar, decir, mira, yo hoy día tengo todos estos trabajadores con artículo 22, ¿van a calificar o no para mantenerse como 22 con la nueva ley? Hay que hacer esa pega, hay que hacer ese análisis, así que a las áreas de personas, de recursos humanos, de las empresas, les viene harta pega. Esta norma entra en vigencia en un año más, así que tienen un año, poquito menos, ya para prepararse.
¿Cuál es la gradualidad? La que está en pantalla, que ya la vieron, baja a 45, 24 el próximo año, de 44 a 42 en 3 años más, y de 42 a 40 en 5 años más. Ahí un breve resumen, no se los voy a leer, de cuándo entran en vigencia las normas. Hay algunas normas que entran en vigencia en 5 años, como ya lo vimos, la jornada 4x3, la jornada de 40 horas, como 40 horas, ¿cierto?, en 5 años más, y la compensación del artículo 38, número 2 también. Todo el resto, en general, entra en vigencia al primer año de vigencia de la ley. Y lo último, ¿cómo nos preparamos para este cambio? Algunos tips finales. Lo que acabamos de decir, hacer un levantamiento de las distintas jornadas aplicables en la empresa. O sea, cada empresa aquí va a tener que sentarse con sus equipos de personas, con su gerencia, con quienes correspondan y decir, mira, esta es la jornada que tenemos hoy día, ¿cómo vamos a pasar a 40 horas? ¿Aplica o no aplica en el caso de los hoteles y otro el 38 número 2, para ver si podemos quedar en 42 y no en 40? ¿Cuáles van a seguir siendo artículo 22? ¿Cuáles no? Esa pega, consejo, tienen que hacerla, porque de lo contrario los va a pillar la ley y van a estar muy desprotegidos. Segundo, evaluar el tema de los artículos 22. Tercero, ver si a propósito de la pandemia aplicaron medidas de adaptabilidad. Yo sé que el sector turismo fue un sector que lo golpeó durísimo y lo conversamos, y ustedes saben que yo participé activamente en varias charlas y en varios temas que hicimos en su momento, subsidio al empleo y otros, y fueron los sectores más afectados por la pandemia, sin duda, fueron los sectores más afectados y que les costó más recuperarse por distintos motivos, ¿cierto? Y por tanto van a tener que analizar también si a propósito de la pandemia y del estallido social que tuvimos previamente, no nos olvidemos de eso tampoco, ya aplicaron en su momento medidas de flexibilidad o adaptabilidad que les puedan servir ahora. Ya eso también siempre es bueno empezar a mirar un poquito para atrás qué fue lo que se hizo y cómo funcionó. Ojo, los que tengan sindicato, tener una buena relación con los sindicatos. Estas cosas se van a poder hacer de mejor manera si yo lo hago de la mano de mis sindicatos y no si lo hago contra mis sindicatos. Así que yo siempre lo he dicho, el diálogo social y la relación con las organizaciones sindicales es clave, así que tenemos que fomentar las relaciones laborales armoniosas y colaborativas al interior de las organizaciones. En quinto lugar, ver algún plan piloto. Si ustedes me dicen esto entra en vigencia el próximo año, oigan, empezar a ver a lo mejor un plan piloto en algún sector, en algún departamento, en alguna área de la empresa desde ahora, para ver cómo funciona, empezar prueba-error, si me equivoco, corregir. Es mejor corregir antes que corregir después cuando ya la autoridad está fiscalizando y eventualmente está multando. Así que también tenerlo presente. Incentivar medidas que apunten a la productividad y a la eficiencia. Creo que es súper importante eso. No nos olvidemos el primer gráfico que les mostré. Somos un país poco productivo. Intentemos mejorarlo. De lo contrario, nunca vamos a salir de la situación en que estamos. Y por último, transmitir el mensaje a toda la organización para que la reducción de jornada sea realmente positiva para todos. Se requiere el compromiso de todos quienes forman parte de la empresa, de la organización. Si se trabaja juntos y alineados, se va a resguardar también las fuentes de trabajo, las fuentes de ingreso, y va a ser un win-win. Va a ganar el empleador y va a ganar el trabajador, que es a lo que debiéramos apuntar. Y cumpliendo, creo que perfectamente con el tiempo asignado, termino la presentación y dejo de compartir pantalla, a ver si lo puedo ver, porque yo no veía absolutamente a nadie, solo me veía a mí y mi presentación. Eso, Helen. Hola Fernando, gracias. Excelente presentación. Dijiste una cantidad de información que yo creo que va a haber Quedaron variados. pero vamos a tener que repasar la grabación de nuevo. Aprovecho de decirle a algunos que preguntaron, se las vamos a enviar la grabación de esta presentación para que puedan repasar los temas posteriormente. Y yo, como había dicho de un principio, de la selección de preguntas que se mandaron al momento de inscribirse, hicimos una selección. Muchas de las cosas que tú has planteado ahí ya se respondieron. Y también, como dije, también decir que si es que después quieren conversar con Fernando de manera directa, también está la posibilidad. Pero yo voy a ir a algunas cosas que tomé nota como una de las principales preguntas. Bueno, en la aplicación de este artículo 22, que la verdad es que como que no entró colado en términos de que no lo teníamos tan claro, tan presente, y esta es una industria que se ocupa mucho porque como somos principalmente pymes, muchas veces podríamos decir la persona que trabaja en un alojamiento, en una empresa turística, hace de todo, digamos, ¿no? Y por lo tanto no está afecto al tema del horario. Entonces,
hay muchos cargos que tienen más que ver, porque en la ley dice administradores, lo dice de manera muy Sí, específica, y hay sí. muchos cargos como jefes, supervisores, que hasta ahora, como te digo, no han estado contemplados en este artículo y por la naturaleza de nuestras funciones. ¿Quién, cómo, cuándo se va a definir eso? O sea, ¿quién determina? Porque puede haber una discusión ahí muy fuerte entre el trabajador y el empleador. ¿Cómo se va a determinar esa definición si soy o no soy artículo 22? Sí. Mira, súper importante lo que tú dices, Helen, porque a ver, yo creo que esta norma del artículo 22 va en sentido contrario a lo que debiéramos haber ido, que hablábamos al principio, ¿cierto?, de mayor flexibilidad, ¿cierto?, de trabajar por objetivos, de trabajar por una serie de cosas, y por otro lado, tenemos norma de flexibilidad en la ley y ponemos una norma de rigidez como es la eliminación del 22, o sea, es contraproducente y yo comparto esa crítica a la ley y personalmente a mí no me gusta, pero es lo que hay y es con lo cual vamos a tener que adaptarnos y sobrevivir. Ahora, esto lo van a definir las partes. O sea, efectivamente, este es un análisis que hay que hacer caso a caso. La ley habla de efectivamente gerente, apoderado y todo, pero después da una frase genérica que dice todos aquellos que trabajen sin supervisión inmediata de acuerdo a las labores que desempeñan. Y ahí, en la bolsa de payaso, el bolsillo payaso, porque hay que empezar a analizar. Si tú me preguntas una jefatura, vamos a tener que analizar la jefatura. Esa jefatura, ¿qué tan autosuficiente respecto de su propia jefatura, ¿cierto? Un jefe no sé, de local. Ese jefe de local, ¿cuánto le reporta al gerente del área? Si le reporta a diario, si le tiene que estar mandando mensajes todos los días, sin estar sujeto a instrucciones permanentes, seguramente no va a poder calificar en el 22. Pero si esa persona es un jefe local y resulta que no está bajo la supervisión inmediata y directa del día a día, sino que esa persona manda un reporte mensual o una vez a la semana se junta, etcétera, esa persona podríamos defender que estuviera exento. Es el caso a caso. Ante la segunda pregunta, ¿quién determina esto? En caso de duda, en caso de discrepancia, va a resolver la dirección del trabajo. Y si alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución de la dirección del trabajo, va a poder recurrir siempre a los tribunales laborales. ¿Ya? Así que este va a ser un tema, yo diría que es el gran tema de la ley de 40 horas. A mí lo que más me han preguntado las empresas, mucho más que cómo bajo la jornada o cuánto me pega la baja jornada, es el tema del artículo 22. Perfecto. Y ahí vuelvo, esto me lleva a la siguiente pregunta. Ya, tenemos la ley y tenemos Sí. reglamentos, normas, una serie de oficios que permanentemente lanza la Inspección del Trabajo. ¿Corresponde entonces ahora un proceso de revisión del Código del Trabajo y de otras normas para que reflejen lo que indica esta nueva ley? ¿Es algo que deberíamos estar esperando que ocurra durante este año? Sí, no, más que revisión del Código del Trabajo, yo me imagino que esto no se volverá a modificar. Lo que sí debemos esperar son dos cosas. El dictamen de la Dirección del Trabajo, que es un pronunciamiento administrativo interpretativo, que es cuestionable o no. Si uno no está de acuerdo con el dictamen, uno puede reclamarlo en tribunales, pero es la posición que la Dirección del Trabajo. Cada vez que sale una ley en Chile, la Dirección del Trabajo emite un dictamen, que es la posición de la autoridad interpretando la norma, que uno podrá compartir o no compartir, ¿ya? Pero lo que tenemos que esperar ahora es el dictamen. Esperamos que el dictamen salga luego y no salga un mes antes de que entre en vigencia la ley el próximo año, ¿cierto? Porque me imagino que la empresa quieren prepararse, los abogados laborales necesitamos saber cuál es la interpretación de la autoridad para asesorar también adecuadamente, y por tanto, ojalá el dictamen salga luego. Yo esperaría que el dictamen saliera durante este mes o durante el próximo mes y no un mes antes del inicio de la ley el año 2024, ¿cierto? Que acordémonos que las primeras normas de vigencia de la ley entran recién en vigencia en abril de 2024. Primero. Y lo segundo que está pendiente es un reglamento, pero es solo para el tema de las jornadas excepcionales. ¿Ya? La jornada excepcional de la ley establece que se tiene que emitir un reglamento y el plazo para emitir ese reglamento es de 6 meses desde la aprobación de la ley. Así que si contamos 6 meses a partir de abril, si no me equivoco, es octubre. Así que esos son los documentos que debiéramos esperar o la normativa interpretativa que debiéramos esperar durante este año. Perfecto. Y ahí me meto al tiro en un tema de las interpretaciones y las posteriores elementos que salen por parte de la autoridad. Tú sabes que cuando entramos al tema de los domingos, y ahí tengo una pregunta que hacerte, este tema de los 8 domingos, también parte cuando empieza la ley, o sea, parte a partir de abril del 2024, o tenemos que esperar a la implementación completa. Esa es una pregunta. Sí, Sí, y ahí dentro del tema de los domingos,
te quería preguntar, tú sabes que en el caso de los restaurantes, ellos además se les alinea con la industria del comercio, de los malls y del retail, donde tienen además 7 domingos adicionales. Eso no es de la ley, es posterior a la ley, eso salió en una aclaración de la Inspección del Trabajo. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? ¿Eso se elimina? Como para mirar esto como con ojos limpios, digamos, respecto de lo que va a Sí. ser. No, o sea, todas esas normas que son extra a esto se mantienen, ¿ya? Y lo de los domingos, que conversamos recién en la presentación, de los 8 domingos consecutivos y todos estos cambios, ¿cierto? Para el sector de ustedes, que les pega mucho, hoteles, clubes, restaurantes, eso entra en vigencia el 5.º año. Y por lo tanto, hay un tiempo importante todavía para prepararse, ¿ya? En el último cuadro que les mostré de la gradualidad, hablaba que todos los cambios del artículo 38, número 2, su vigencia es el 5.º año aprobada la ley, es decir, el año 2028. ¿Ya? Por eso que hay que estar mirando y hay que estar conjugando acá, porque hay normas que entran en vigencia el próximo año, otras que entran en vigencia el 3.er año y otras que entran en vigencia el 5.º año. Entonces ahí, como consejo, como recomendación a las empresas, tienen que sentarse, tienen que armar un poco el calendario de lo que se viene y empezar a armar una estrategia de implementación, ¿cierto? Las empresas que lo implementen bien, creo que el impacto no les va a pegar fuerte, al contrario, pueden a través de la norma de flexibilidad lograr algún beneficio. Los que no se preparan y esperan hasta el último momento y la ley les cae encima y no se han preparado, sí, pues eso a esas empresas les va a pegar más fuerte. Y en eso me voy de nuevo. Yo sé que este es un tema, tú hablabas de que existen las jornadas extraordinarias, Sí, las jornadas, o sea, excepcionales, las especiales, las extraordinarias, pero nosotros sí, estamos en las especiales, entiendo sí, yo. sí. Pero ¿cómo se aplica la ley a las jornadas, digamos, bisemanales, que sí se ocupan, por ejemplo, el caso del 10 por 5, ¿cómo se aplica? ¿Qué pasa en nuestro sector? Porque sí hay subsectores de la industria del turismo que la aplican. Buena pregunta. No, la jornada bisemanal no se toca, se mantiene tal cual está. ¿Ya? Una pregunta que me han hecho, el otro día teníamos la duda, revisamos la norma y la jornada bisemanal no cambia, así que se mantiene la normativa que conocemos de la jornada bisemanal, se mantiene en las 2 semanas ordinarias continuas, eso se mantiene tal cual lo conocemos hoy día. Te puedo hacer una pregunta que ya es como de perogrullo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, como nosotros atendemos principalmente los fines de semana, ¿no? Este promedio de horas, ¿yo lo puedo cargar hacia el fin de semana? Mayores Sí, horas a los ver, fines de semana y... sí, sí y no. Sí y no. Sí, porque tú puedes trabajar más horas un día. Y no, porque no puedes superar la jornada máxima diaria que la ley establece. Entonces, tú podrías establecer, no sé, pues el lunes trabajo menos horas, pero el sábado trabajo más horas. Eso, tú puedes establecer un sistema de turno que tú quieras, pero tienes los límites diarios y semanales. O sea, la ley no te obliga a tener jornadas todos los días trabajando a la misma hora. Tú puedes trabajar algunos días más, otros días menos, pero tiene los dos límites, el límite diario y el límite semanal. Perfecto. Y el tema de la banda horaria, ¿qué pasa? Porque Sí, tú, ya, ¿qué pasa con las empresas donde ya existe una banda horaria? En nuestro sector existe bastante eso ya funcionando. sí. Y esa es una pregunta. ¿Qué pasa cuando ya existe? Tenemos que volver a pactar. ¿Cómo lo hacemos en esa parte? Y lo otro, ¿qué pasa? Tú decías, claro, la banda horaria está dirigida a las personas que tienen hijos menores de 12 años, una serie de factores. ¿Qué pasa si no es el caso, una persona que no tiene hijos, pero que lo pacta con su empleador? ¿Eso se puede hacer por pacto? Mira, a ver, primero, si ya la empresa tiene una banda horaria, hay que ver si es más beneficiosa o no que la ley. Si es más beneficiosa, sí, la mantendría ocupando tal cual está. Si es menos beneficiosa, tiene que adaptarla a lo que dice la ley. O sea, la ley es el desde, ¿ya? Por lo tanto, no podría tener una banda horaria menos beneficiosa que la ley. Y lo otro, se puede pactar algo que, o sea, si no califica como padre o madre, yo entiendo que sí, ¿ya? No está regulado, podría la Dirección del Trabajo interpretar que no se puede, pero a mi parecer, tú siempre lo podrías pactar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la ley? Que la ley hoy día te lo da como derecho. Se lo da como derecho al trabajador y por lo tanto el trabajador con la ley de 40 horas va a tener un derecho a tener la banda horaria, que antes no tenía. Ahora, si el empleador está de acuerdo, yo personalmente no veo inconveniente en que se pueda pactar. Ya, si la diferencia con alguien me va a decir, pero ¿qué es lo que cambia la ley? Que hoy día la ley se lo da como un derecho al trabajador. ¿Se entiende la diferencia?
Perfecto, sí, te entiendo perfectamente. Oye, y una última cosa que me quedó dando bote ahí de cuando vi tu presentación, que no había reparado, y no sé si es una cosa de como está escrito, dice que la posibilidad de llegar a 52 horas semanales se tiene que pactar con el sindicato. Sí, sí. Eso que me estás diciendo, No, la jornada mensual, cuando ustedes pactan, si uno pacta la jornada mensual, hay dos opciones. Que tenemos 40 horas, pero la ley permite llegar a 40 horas promedio en el mes. Si yo el pacto lo hago 1-1, es decir, la empresa con un trabajador, solo puedo trabajar un máximo de 45 horas a la semana, durante 2 semanas. Por tanto, si trabajo 2 semanas 45, las otras 2 semanas son 35 y me da 40. Si yo el pacto no lo hago con el trabajador, sino que lo hago con el sindicato, la ley dice, si usted pacta con el sindicato, como el sindicato se supone, ¿cierto?, que va a proteger los derechos de los trabajadores y no va a pactar cualquier cosa, en ese caso se permite que el pacto permita una cantidad mayor de horas y por tanto llegar a 52 horas semanales. Si trabajo 2 semanas 52, las otras 2 semanas 28. Por tanto, la pregunta, ¿puedo pactar individualmente con un trabajador 52 horas semanales de jornada ordinaria? La respuesta es no. Solo se podría pactar con un sindicato. ya, es que eso es sumamente importante porque nuestro sector no cuenta con muchos sindicatos, no Así es. somos, como somos muchas, mayoritariamente pymes, son muy pocas las empresas que tienen sindicato, entonces no quiero sonar aquí como haciendo un juicio, pero entonces esta ley está motivando la sindicalización. Sí, no, absolutamente. Esta ley lo que busca y las próximas leyes que vamos a conocer buscan motivar la sindicalización. Lo dice expresamente el proyecto de ley y de hecho cuando se dice si usted pacta con sindicatos tiene beneficios mayores porque lo que busca, lo que hay detrás es un aumento de la sindicalización en Chile. Eso es un hecho de la causa que la autoridad sí lo ha reconocido y que lo ve como algo positivo, ¿cierto? Respecto a ese tema. Ahora, ojo, acuérdense, por ejemplo, alguien me dijera, sí, pero es que en verano resulta que nosotros estamos full y con las 40 no me da. Ojo, 40 en la jornada ordinaria. Se mantienen las jornadas extraordinarias, o sea, siempre van a poder pactar jornadas extraordinarias para atender eventos ocasionales, temporales, las jornadas extraordinarias se mantienen 12 horas. Por lo tanto, si uno suma las 40 de la jornada ordinaria más las 12 de la extraordinaria, llega igual a 52 horas, pero como jornada ordinaria más extraordinaria, con el pago del sobrecargo de la jornada extraordinaria. Perfecto, ya, o sea, ahí hay que hacer esa combinación Yes, y así estar es. atento. Oye, y para ir terminando, Fernando, bueno, tú lo puedes ver con la cantidad de preguntas y Sí, dudas que tenemos y todo, y sí, es porque nos estamos, un poco la perspectiva desde FEDETUR es que esto es como un poquito una camisa de fuerza, nos estamos sí. tratando de meter en esta chaqueta que no nos sirve mucho para recuperarnos como sector. De hecho, ayer recién salió el fin del plan, de la ley de fronteras protegidas, o sea, recién Yes. ayer terminamos las restricciones de ingreso al país, imagínate, es para la risa, pero así es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, nos cuesta imaginarnos cómo nos vamos a adaptar a esta ley, hablando tan de moda que está la palabra de la adaptabilidad. Pero en tu experiencia, habiendo estado en el gobierno, entender cómo funciona la ley, ¿tú crees que es planteable que exista un estatuto especial para turismo, un estatuto laboral específico para turismo que aborde todos los subsectores que involucra la industria turística? Sí, mira, lo que yo creo que lo conversamos incluso en su momento, ¿ah? Yo creo que el sector turismo es un sector sumamente especial, es un sector en que aplicarle estas normas generales, como tú lo dices muy bien, es una camisa de fuerza. Y una camisa de fuerza que no beneficia muchas veces ni al sector, ni a las empresas, ni a los trabajadores del sector turismo, ¿ya? Y por tanto yo creo que no es una locura, no es algo irracional el pensar efectivamente algún estatuto especial. Hoy día, en general, se le hace el quita a los estatutos especiales. Hay ciertos sectores que tienen estatuto especial en el Código del Trabajo. El sector agrícola tiene regulación especial, los deportistas, el contrato especial de arte y espectáculo, los trabajadores del sector portuario, pero yo no descartaría eventualmente en el futuro, es un tema de una discusión más larga, ¿cierto? Que esto sea un tema que se pueda analizar y que creo que no es descabellado plantearlo precisamente por las particularidades que tiene el sector. Y de hecho, ustedes tienen el sector, pero tienen subsectores que tampoco funcionan iguales. Los hoteles no funcionan igual que los restaurantes. Y por lo tanto, también ahí hay un tema que no es menor. Así es, y los hoteles
de los centros urbanos son distintos a los que están en zonas rurales, por ejemplo, o sea, dentro del propio subsector. Oye, bueno, Fernando, queremos agradecerte mucho, siendo las 9:59, me encanta que seamos así como reloj suizo, 9:59 en el territorio nacional, digo, Magallanes son las 10:59 y en la isla de Pascua son 3 horas menos, ayúdenme, son como las 7:59, así que... Nos están viendo todavía desde la cama ya. Lo hacemos Espero. levantarse temprano. Oye, bueno, Espero. muchas gracias. Fernando, como le contaba a todos, vamos a enviarle la grabación de la presentación para que puedan verla y escuchar, porque es bien interesante escuchar a Sí. Fernando, y también dejarlos conectados si alguien quiere conversar con Fernando ya más en especificidad de su subsector o de su empresa, nosotros podemos hacer el link también después de eso. Así que, sin más, y muchas gracias, Fernando. Sí, no, agradecerte, espero, bueno, que ojalá les haya sido útil. Creo que estaba viendo el chat, respondimos la mayoría de las preguntas que están en el chat, por ahí hay una pregunta que se quedó de Anaís, que además la veo en pantalla, pregunta si se puede aumentar una hora de colación. Sí, siempre se puede modificar el horario de colación, pero acuérdate que se requiere que sea por mutuo acuerdo, o sea, el empleador no puede unilateralmente modificar el horario de colación. Ricardo preguntó algo que yo creo que ya lo respondimos, si es que esto de los trabajadores exceptuado el descanso dominical entraba en vigencia al año o al 5.º año, creo que lo respondimos que era a partir del 5.º año. Las jefaturas, pregunta Claudia Caete, ¿pueden seguir con la excepción de jornada de trabajo? Sí, en la medida en que hagamos el análisis y estén sin supervisión inmediata, y eso es un análisis 1 a 1. Patricio dice, el turismo no se ha recuperado, 100% de acuerdo, Patricio, creo que no he dicho lo contrario, así que creo que se está recuperando y ojalá siga recuperándose de manera más fuerte porque creo que es un sector vital y clave para el país. Y lo último, cuando esta ley esté vigente va a obligarnos a contratar más personal, ni hablar del artículo 22, bueno, ahí hay un comentario, Ricardo, así como más de fondo de crítica a la ley, sí, pues es un tema que va a haber que analizar. Así que no, agradecerles nuevamente la invitación, creo que ya no sé cuántos webinars llevo con FedeTour, yo creo que más de 5 en los últimos años, siempre muy contento cada vez que ustedes me invitan. Y nada, pues disponible, si alguno quiere ver un tema particular, poder ahí obviamente contactarnos y apoyarlos. Así que nada, les mando un abrazo y muchas gracias por haberme escuchado. Chao. Gracias, Fernando, y gracias a todos por participar. Que tengan un buen día. Chao, Chao. chao.